Ya saben todos ustedes que la asignatura de religión está de plena actualidad por la llamada Ley Celaá, que, entre otras cosas, pretende marginar no solo la propia asignatura, sino también a los centros concertados. La plataforma Más Plurales ha conseguido ya más de 1 millón de firmas contra esta nueva ley de educación y ha convocado una serie de movilizaciones. Coincide con un nuevo informe elaborado por la Fundación SM que arroja datos muy llamativos sobre la asignatura. Para hablar de ello nos acompaña hoy Carlos Esteban, experto en clase de religión y coordinador de la formación del profesorado en la Archidiócesis de Madrid, así como director del Observatorio de la Religión en la Escuela de la Fundación SM y también autor de este informe. Carlos, bienvenido. Hola, buenas tardes. No podía ser mejor momento el de la publicación de este informe. ¿Por qué ahora? Bueno, no teníamos previsto inicialmente que coincidiera con la reforma educativa. Esta es la verdad. Nosotros queríamos analizar el tema de la enseñanza de la religión y teníamos una hipótesis, y es que funciona bien, pero la imagen mediática, política que hay de la clase de religión es que funciona mal, que es un problema. Y queríamos, por lo menos, proponer con datos reales, con un estudio empírico, científico, que la clase de religión funciona bien. Y eso es lo que el estudio quería hacer. Y, bueno, tiene un notable la clase de religión en una encuesta de hasta casi 20.000 encuestas de los protagonistas de la clase de religión. Luego la actualidad nos ha puesto que coincide con esta reforma que, además, pues va a tocar la clase de religión. Conclusiones de este informe son muchísimas, muy notables. ¿Cuáles son las principales exactamente? Pues yo diría, la clase de religión es un bien común, aporta una mejor formación, una mejor cultura, una mayor tolerancia. Esto satisface a las familias, esto no solamente forma a los alumnos, sino que les motiva y hace que rindan mejor en otras materias también. Y luego también una novedad del estudio es el análisis que hemos hecho con los antiguos alumnos. Y los antiguos alumnos nos ha sorprendido que mantienen no solamente un buen recuerdo de los profesores de religión que tuvieron en su época escolar, sino que también dicen que aquella formación recibida en clase de religión les ha influido positivamente en su vida personal, profesional. Y, por ejemplo, un dato que a mí personalmente me llena de satisfacción, el 70% de los antiguos alumnos dice que la clase de religión, los contenidos allí aprendidos, les hizo más sensibles hoy a las personas que más sufren. Por tanto, quiere decir que todos los datos apuntan a que la clase de religión no solamente no es un problema, sino que funciona bien y hace aportaciones educativas muy necesarias en nuestro tiempo. Ahora que hablabas de que hace un gran bien la clase de religión, vamos a ver a continuación algún dato más concreto, pero ¿por qué entonces resulta tan polémica la clase de religión siempre? ¿O por qué hay tantas personas, al menos que públicamente lo dicen o lo muestran, a las que le molesta? Pues yo creo que son unas minorías cognitivas y tienen mucha fuerza a la hora de comunicar, seguramente hacen mucho ruido, pero estudios como el que acabamos de presentar lo que sitúan es que el problema de la clase de religión lo es para una minoría, porque la mayoría de la sociedad, la mayoría de las familias, la mayor parte de la ciudadanía no solamente elige religión cada año, sino que está satisfecha. Con lo cual, realmente esta pregunta que tú me haces es una pregunta que deberían explicar algunos. ¿Por qué ven tanto problema en algo que funciona razonablemente bien? Bueno, es que, por ejemplo, aquí tengo algunos datos. El 85% de los alumnos que la cursan, que estudian clase de religión, dicen que les ayuda a ser mejores personas y más tolerantes, que es además una expresión que se utiliza mucho ahora mismo, más tolerantes. O sea, ellos mismos dicen que les sirve, que es útil para su vida. Claro, ese dato que coincide con un estereotipo de la clase de religión que parece que segrega, ¿no? Que segrega por creencias, por religiones, pues ese dato coincide con que el 51% de los alumnos de religión, en religión católica, comparte el aula con alumnos de otras religiones. Y no solamente no es problema, sino que se cultiva la diversidad cultural, la diversidad religiosa, la tolerancia, no solo en aprendizajes cognitivos, sino en aprendizajes reales, ¿no? Con lo cual, pues realmente la clase de religión contribuye
a mejorar la ciudadanía, la formación, la motivación, la responsabilidad, aporta muchos valores. Los profesores de religión, el informe también habla en concreto de ellos, también digamos que siempre están un poco en entredicho, bueno, como toda la asignatura, pero los profesores lo sufren también a menudo, esta incomprensión de parte de la sociedad o de algunas instituciones. Quizá, ¿qué dice exactamente el informe sobre ellos? Seguramente los profesores son los que más sufren esta dicotomía entre la minoría que cuestiona la clase de religión y la mayoría que está satisfecha. Es verdad que los profesores rechazan los estereotipos de la clase de religión, es verdad que los profesores, nos revela el informe, tienen una cualificación muy actual, muy académicamente potente, digámoslo así, tienen otra titulación hasta en el 75% de los casos. Son profesores que están doblemente titulados en ese 75%. Y luego, el 71% de los profesores trabaja, además de su labor docente, en acciones de voluntariado o en favor de la justicia. Con lo cual, claro, tenemos un perfil de profesores no solamente socialmente comprometido, no solamente cualificado en su formación y en su titulación, sino que además utiliza en el 95% de los casos metodologías activas. El perfil es muy positivo. Por tanto, no nos sorprende ya el dato que añado, que los alumnos dicen en la mitad de los casos que los profesores de religión son mejores que los de otras materias. O sea, que se les queda grabados, digamos, también a los alumnos, al que ha sido toda su vida su profesor de religión o los diversos profesores que han tenido a lo largo de su etapa escolar, ¿no? Es un dato muy curioso. El estudio lo deja claro, no, clarísimo. El 51% dice que sus profesores de religión son mejores que los de otras materias. Y tenemos un ranking que el estudio recoge de cuál es la valoración de los profesores y la barra de religión es la más alta. Pero este dato, que podría ser aislado, que podría ser anecdótico, coincide que el 90% de los antiguos alumnos, generaciones actuales, el 90% tiene un recuerdo agradable de su profesor de religión y le recuerdan mejor también que a los de otras materias. Por tanto, el profesorado de religión algo bien tendrá que estar haciendo para que tenga esta imagen social tan positiva de sus alumnos y de sus centros educativos, de sus claustros, equipos directivos, compañeros, no así de la sociedad cuando les miran de lejos y desconocen seguramente el trabajo. Y además, la mayoría son laicos, ¿verdad? Porque muchas veces se cree que son sacerdotes, religiosos o religiosas, y no. Son padres de familia, muchos, otros solteros, pero son laicos. No quedan sacerdotes dando clase de religión en centros públicos, apenas queda alguno en centros concertados y no quedan tampoco apenas religiosos. El perfil del profesorado de religión ya aparecía así en el estudio de 2010 que hicimos. El perfil del profesorado de religión es completamente titulado, completamente laico y completamente vinculado a la Iglesia. Las familias, otro de los elementos, digamos así, o personajes en los que incide este informe. ¿Qué piensan en concreto las familias de los alumnos que ahora mismo están cursando religión y de las que lo han cursado también? Pues las familias están satisfechas. El notable que le hemos puesto a la clase de religión proviene sobre todo de la satisfacción de las familias, que están satisfechas con la clase de religión que reciben sus hijos y que tienen que elegir cada año. Por tanto, no es tampoco un dato que puede ser casual de un año, sino que cada año tienen que elegir clase de religión al principio de curso. Y hay una satisfacción por los valores que aporta, por la formación, porque les hace más responsables, porque forma parte de su formación integral, porque creen que es una responsabilidad de las propias familias que elijan la religión como parte de la educación que les proponen a sus hijos. Y fíjate que además las familias lo que hacen es recomendar la clase de religión para todos los alumnos, sean o no creyentes. Hasta en el 75% de los que eligen clase de religión, padres y madres, dicen que la clase de religión es recomendable para todos los alumnos por lo que aporta, porque mejora no solamente en conocimientos, sino también en motivación para otras materias. Hay otro dato interesante que es este informe PISA, que todos los años nos asusta por los resultados que obtiene. La clase de religión
¿ayudaría a cambiar el panorama que siempre nos muestra el informe PISA? Bueno, el informe PISA se acaba de presentar, que también es otra coincidencia que no buscábamos, el informe PISA en su primera edición de competencia global. Y lo que PISA viene a estudiar con este informe es que hasta ahora las matemáticas, la ciencia, la comprensión lectora parecían que eran lo más esencial de la escuela. Y lo que la OCDE, autora de este informe PISA, reconoce es que había muchas preguntas en la educación que quedaban sin respuesta con estas prioridades que hasta ahora ha evaluado. ¿Y qué ha ocurrido? Que para responder a esas preguntas de la educación esencial, de la educación humanista, de la motivación, ha hecho este informe de competencia global. Y la competencia global, según la define la OCDE, tiene muchas dimensiones que vienen a converger con las finalidades educativas de la clase de religión. Con lo cual, el informe PISA de la OCDE, en cuya primera edición de competencia global hemos conocido hace solo semanas, lo que viene es a fortalecer la clase de religión y la contribución educativa de la clase de religión en la calidad de los sistemas educativos. Formas parte también de la Delegación de Enseñanza del Arzobispado de Madrid. En general, ¿cómo es esta enseñanza en la Comunidad de Madrid, de la clase de religión? ¿Qué panorama, digamos, tenemos? La clase de religión en los centros públicos en la Comunidad de Madrid disfruta también de una buena salud porque tiene un reconocimiento por parte de las administraciones, tiene un horario que no se ha modificado a la baja como en otras comunidades autónomas en Madrid, con lo cual permite un espacio suficiente para que los profesores puedan acompañar en esta maduración de los alumnos. Y por otra parte, tanto en primaria como en secundaria, en los institutos de Madrid, de la Comunidad de Madrid, también tenemos una aceptación y un reconocimiento que en términos globales sí podemos decir suficiente para poder realizar nuestro trabajo. Yo diría que en la Comunidad de Madrid la clase de religión goza de una buena salud en los centros públicos y la concertada, que es muy abundante, pues como es lógico, se ve también no solamente cuidada en sus proyectos educativos católicos, sino complementada con todo el proyecto educativo católico. Para la Iglesia es fundamental la enseñanza, lo hemos visto también aquí en el informativo diocesano con la delegada episcopal, pero como decía, es algo fundamental. El Papa Francisco acaba de apelar también a un pacto educativo global, lo ha hecho también el presidente de la Conferencia Episcopal en esta asamblea plenaria, en el discurso de apertura. Podemos decir que es uno de los pilares, además de la Iglesia. La Iglesia siempre ha estado en educación, diremos que mucho antes que el Estado asumiera competencias, y ahora parece que el Estado es insustituible, y lo es, en la escolarización y en la educación. Pero es verdad que hay que reconocer que la Iglesia lleva siglos. Algunas instituciones que trabajan en educación han celebrado 300 años, 400 años, 800 años, y desde el principio de la Iglesia la educación ha sido el momento de acompañar a que los individuos, los pequeños, devengan en personas, en sujetos, y en esa personalidad es donde nosotros creemos, habita el Dios en el que creemos. Por eso para nosotros es tan importante acompañar y hacer posible que las personas puedan descubrir toda su potencialidad por dentro, interiormente, por fuera, cívicamente, porque ahí también van a encontrar este Dios en el que creemos. Bueno, pues lo que está claro es que, según este informe 2020, Panorama de la Religión en la escuela, la religión, la clase de religión es fundamental. Hay una satisfacción generalizada en torno a la asignatura y que, desde luego, como bien nos decías, Carlos, mal no hace. Carlos Esteban, experto en clase de religión, coordinador de la formación del profesorado en la Archidiócesis de Madrid, así como director del Observatorio de la Religión en la Escuela de la Fundación SM, autor de este informe del que hemos hablado. Gracias por su tiempo. Muchas gracias. Gracias.